Capítulo 34. Cuando todos se marcharon, Lizzie se dedicó a releer las cartas de Jane que había recibido desde que se encontraba en Kent, como si quisiera no perder su odio contra Darcy. Aquellas cartas no contenían pasajes de lamentación, ni se notaba en ellas que hubiera remembranzas del pasado o noticia de sufrimientos actuales. Pero en la caligrafía de las cartas se notaba la falta de alegría que antes caracterizaba su estilo, el cual, procedente de un espíritu en paz consigo mismo y dispuesto afectuosamente contra los demás, no se había nublado antes como ahora. Lizzie analizó las cartas en busca de aquellas frases que revelaban desasosiego. El hecho de que Darcy pudiera jactarse de la aflicción que había causado hacía que Lizzie tuviera una idea aún más intensa de los sufrimientos de su hermana. En parte, la consolaba pensar que la visita de Darcy a Rosings terminaría en 2 días, y también la animaba el hecho de que en 15 días estaría de nuevo con Jane, y podría contribuir con su afecto al restablecimiento de la alegría de su espíritu. Pero no dejaba de considerar el hecho de que si bien se libraría de Darcy, al dejar Kent su primo se iría con él. Pero el coronel Fitzwilliam le había manifestado claramente que no sentía por ella ninguna inclinación amorosa, y por más grata que le fuera su presencia, no tenía por qué lamentar demasiado su partida. En medio de tales reflexiones, fue sorprendida por el sonido de la campanilla de la puerta principal de la casa, y eso le produjo una sensación de inquietud, al pensar que pudiera tratarse del propio coronel, quien ya antes la había visitado por la tarde, y que tal vez viniera a preguntar por su salud. Pero aquella idea pronto se disipó, y fue muy grande su impresión al ver que quien estaba en la puerta era nada más y menos que Darcy. No tuvo más remedio que hacerlo pasar. Él se sentó por unos instantes y después se levantó para caminar de un lado a otro por la estancia. Lizzie estaba muy sorprendida por su actitud, pero no dijo absolutamente nada. Tras varios minutos de silencio, él se le acercó visiblemente agitado y le dijo: «Hace mucho tiempo que he venido luchando, pero todo ha sido en vano y ya no quiero seguirlo haciendo, pues me resulta imposible contener mis sentimientos. Permítame manifestarle cuán ardiente la admiro y la amo». El asombro de Lizzie fue enorme. Se quedó boquiabierta, ruborizada y en silencio, lo que aumentó el valor de Darcy y le permitió seguir manifestando lo que desde hacía tiempo venía sintiendo por ella. Pero además de permitir que hablara su corazón, no fue menos elocuente en el tema del orgullo. No dejó de expresar la idea que tenía respecto de la inferioridad social de Lizzie, y la creencia de que al proceder así él se degradaba, además de los obstáculos que imponía una familia en la que el buen juicio se había impuesto siempre sobre el amor. Él insistió en esas cosas con una vehemencia tal que no dejaba lugar a duda de que lo afectaban profundamente. Ciertamente, el dilucidar ese tema delante de la persona amada no era una buena manera de favorecer su demanda. A pesar de la profunda aversión que sentía hacia Darcy, Lizzie no pudo permanecer insensible ante aquellas manifestaciones de afecto, y aunque sus conceptos respecto de él no habían variado, se sintió triste al pensar en lo mucho que lo haría sufrir, pero también se encontraba resentida por el lenguaje que él había empleado, por lo que su compasión rápidamente se transformó en ira. Con todo, trató de conservar la calma. Él concluyó su declaración asegurándole que sus sentimientos eran tan firmes que no los había podido vencer a pesar de sus esfuerzos, y que tenía confianza en ver recompensadas sus penalidades al ver que ella aceptaba su mano. Por el tono de voz y las actitudes de Darcy, Lizzie se dio cuenta de que él no ponía en duda que la respuesta de ella sería favorable. Hablaba de mucho recelo, de ansiedad, pero su aspecto denotaba una total seguridad. Aquella manera de expresarse no hizo más que exacerbar el odio de Lizzie,
y cuando él terminó de hablar, ella comenzó su elocución. Mi educación me indica que en casos como este, es costumbre agradecer los sentimientos expresados, aunque se les rechace. Es natural el sentirse obligada, y si yo pudiera experimentar algún sentimiento de gratitud, le daría a usted las gracias por lo que acaba de decirme. Pero la verdad es que no puedo hacer eso. Yo nunca he deseado su consideración, y sin querer, usted mismo lo ha reconocido. En verdad lamento causarle algún pesar, y espero que éste no dure mucho. Estoy segura de que los sentimientos que, según usted, le han impedido durante largo tiempo expresar su afecto hacia mí, lograrán sin gran dificultad dominar ese pesar. Darcy, que estaba apoyado en la mesa y miraba a los ojos de Lizzie, pareció recibir sus palabras con más sorpresa que pena. La ira lo hizo palidecer, y la gran turbación que sentía se manifestó en sus facciones. Se notaba su lucha por parecer mesurado, y no dijo nada hasta que creyó haber conseguido cierta dosis de calma. Aquel silencio fue muy pesado para Lizzie. Finalmente, con un tono de forzada serenidad, dijo: ¿Acaso esa es toda la respuesta? ¿Eso es todo lo que tendré el honor de esperar? Tal vez pudiera esperar que se me concediera el derecho de saber por qué estoy siendo rechazado con tan escasa cortesía, pero en verdad eso ya no tiene demasiada importancia. Yo también podría, replicó Lizzie, preguntar por qué me ha insultado al decirme que me ama en contra de su voluntad y buen juicio, e incluso en contra de su carácter. ¿No es eso un amplio justificante para mi falta de cortesía, si es que en realidad la he cometido? Pero usted sabe que tengo otros motivos para rechazarlo, aun cuando mis sentimientos no hubieran sido indiferentes o incluso le fueran favorables. ¿Cree usted que podía existir alguna consideración que me permitiera aceptar a un hombre que ha sido la causa de que mi querida hermana haya visto destruida su felicidad? Al escuchar estas palabras, Darcy cambió de color, pero aquella reacción pronto pasó, y siguió escuchando con paciencia. Como verá, me sobran motivos para pensar mal de usted, siguió diciendo Lizzie. No encuentro ninguna razón que pudiera justificar el papel injusto que jugó usted en ese caso, y su enorme falta de generosidad. Usted no podría negar que ha sido la principal causa, si no la única, de la separación de dos personas que se aman, y de exponer a uno de ellos a las censuras del mundo, y todo a causa de su capricho y veleidad, ya a la otra a la burla y a la profundidad de decepción, sumiendo a los dos en una gran desventura. Ella hizo una pausa, y en medio de ese silencio advirtió que él mantenía un gesto que no revelaba el menor remordimiento. Incluso la miraba con una sonrisa de afectada incredulidad. Entonces, con fingida calma, respondió: No le voy a negar que hice cuanto estuvo a mi alcance para separar a mi amigo de su hermana Jane, y tampoco diré que no celebro haberlo logrado. La verdad es que he sido mucho más eficaz con él que conmigo mismo. Lizzie fingió que no había oído aquellas palabras, pero su significado era tan claro para ella que no contribuyó en nada para modificar su enojo. De cualquier manera, no es eso solo el asunto por el que me veo precisada a rechazarlo, dijo ella. Su carácter me había revelado ya desde hace varios meses por algo que me expuso el señor Wickham. Ya se imaginará usted de qué se trata. Sobre eso, ¿tiene algo que decir? ¿Qué sentimiento de imaginaria amistad podría alegar en su defensa? ¿Con qué falso pretexto podría justificar su engaño? Al parecer tiene usted mucho interés en lo que afecta a ese caballero, dijo Darcy, en un tono menos tranquilo y con el rostro encendido. ¿Quién que conozca las desgracias que ha sufrido podría dejar de interesarse en él? Sus desgracias, coreó Darcy con desdén. Pues sí, sus desgracias han sido en verdad muy grandes. —Y es usted el culpable —exclamó Lizzie con energía—. Usted lo condujo a su actual estado de pobreza, de relativa pobreza.
Fue usted quien marchitó las esperanzas que en justicia le estaban reservadas, privándolo así, en los mejores años de su vida, de aquella independencia que merecía. Fue usted al autor de todo esto, y encima es capaz de despreciar sus desgracias y burlarse de ellas. ¿Es esa la opinión que tiene usted de mí?, exclamó Darcy, caminando nervioso por la estancia. ¿Es esa la estima que le merezco? A pesar de todo, le agradezco su franqueza. Usted opina que mis faltas han sido graves, pero tal vez, añadió, volviéndose hacia ella, esas faltas hubieran sido menos graves para usted si su orgullo no se hubiera sentido lastimado por mi honesta confesión de los escrúpulos que durante largo tiempo me impidieron tomar la decisión de declararle mi amor. Seguramente hubiera evitado escuchar tan amargas acusaciones si yo, actuando con mayor sagacidad, le hubiera ocultado mis luchas interiores, limitándome a hacerle creer que daba este paso simplemente impelido por un gran amor hacia usted. Pero mi naturaleza aborrece todo disimulo. Desde luego, yo me avergüenzo de los sentimientos que le he expresado, aunque no dejan de ser naturales y legítimos. ¿Acaso podría usted esperar que me agradaran unos parientes de clase inferior, que me sintiera alegre al unirme con una familia de clase social más baja que la mía? El enojo de Lizzie aumentaba por momentos, pero todavía trató de mantener el aplomo al decir: «Se equivoca usted, señor Darcy, al suponer que lo que más me ha afectado es la forma en la que se ha declarado. No piense que yo me habría ahorrado el mal rato de rechazarlo si se hubiera conducido de un modo más caballeroso». Al escuchar esto, él la miró fijamente, pero no dijo nada, con lo que ella prosiguió. En realidad, cualquiera que hubiese sido el estilo de su declaración, el resultado hubiera sido el mismo. Él la miró con una mezcla de incredulidad y disgusto, mientras ella seguía hablando. Desde un principio, casi puedo decir que desde el instante mismo en que lo conocí, percibí sus modales como los de una persona arrogante, y me di cuenta de su vanidad, del desdén egoísta con el que considera los sentimientos ajenos. Todo eso echó los cimientos de una antipatía que los hechos posteriores no solo han reafirmado, sino convertido en un verdadero desagrado. Aunque lo hubiera conocido apenas hace un mes, pensaría que es usted el último hombre del mundo con quien yo me casaría. Ha dicho usted más de lo suficiente, señorita. Comprendo perfectamente sus sentimientos, y solo me queda avergonzarme de los míos. Perdóneme por haberle robado su valioso tiempo, y acepte mis deseos de salud y felicidad. Después de estas palabras, él salió apresuradamente de la estancia, y Lizzie lo oyó abrir la puerta principal y salir de la casa. Al quedarse sola, se sentía confusa y abatida. Estaba tan débil que casi no podía estar en pie. Entonces se sentó y se puso a llorar amargamente durante más de media hora, recordando lo sucedido con una sensación de creciente asombro. El hecho de haber recibido una proposición de matrimonio de labios de Darcy, el saber que él llevaba varios meses enamorado de ella, hasta el punto de desear hacerla su esposa, a pesar de estar ella en las mismas circunstancias que el amigo a quien había logrado disuadir de casarse con su hermana, y que sin duda se habían hecho sentir con mayor fuerza en su propio caso. Todo eso era en verdad increíble. No dejaba de resultarle halagador el haber inspirado un sentimiento tan vehemente, pero el orgullo de él, la desvergonzada confesión de lo que había hecho a Jane, su descaro al reconocerlo aún sin poderlo justificar, y el modo insensible con que había hablado de Wickham, cuya crueldad tampoco había negado. Todo eso pesaba mucho más que la compasión que se había motivado en un instante, como resaca del asombro. Ella siguió entregada a sus reflexiones, hasta que el ruido del coche de Lady Catherine le hizo percatarse de que en momentos no estaba en condiciones de recibir a Charlotte, por lo que prefirió volver a su habitación.